¿Qué tal? Un saludo a los que escuchen este audio de Muertos al Pecado. Quisimos hacer un vivo acerca de un tema interesante, acerca de las cruzadas, ya que es un tema muy polémico y es algo que al menos al sector cristiano siempre se le acusa. Es una manera de atacar la fe cristiana, tratando de mostrar que hay cierta intolerancia de parte del cristianismo. ¿Y cuál es la postura? Pues ahora sí que se ha propagado por todo el mundo moderno acerca de las cruzadas. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Y bueno, nosotros lo sabemos, al escuchar cruzadas, lo primero que se nos viene a nuestra mente es gente bárbara, gente ignorante, asesinando a otras personas, ¿verdad? Pero bueno, quisiera que me confirmaran si se escucha correctamente el audio. Este audio será subido al canal de YouTube y también a Spotify para que después usted lo pueda escuchar sin ningún problema. Las cruzadas en busca de botín y conversos, eso es lo que se le acusa. Por ahí comentaba un hermano, está leyendo el libro de Justo L. González, La historia del cristianismo. Bueno, de hecho, el libro de Justo L. González toca estos temas y creo que también Justo L. González toca de manera correcta que por qué motivo iniciaron lo que son estas cruzadas, ¿no? ¿Cuál fue el principio que llevó a la cristiandad? Cabe mencionar que, pues sí, era la cristiandad, hermanos, el gobierno eclesiástico y las diferentes divisiones dentro del catolicismo, hablando del año mil y pico, mil 95, si no me equivoco, aproximadamente cuando comienzan la cruzada o la primera cruzada. Entonces, siempre ha habido un ataque a acusaciones por parte de algunos exponentes. Y esto empieza con Voltaire, que es uno de los que comienza a acusar al cristianismo, empieza a acusar al cristianismo de intolerante como la edad oscura, la edad profundamente en tinieblas, la edad media, que también es un mito que también se tiene que dislucidar referente a cuáles han sido los progresos dentro de la edad media, que fueron demasiados progresos, pero mucha gente trata de ver este tiempo como una edad oscura, como una edad mítica, como una edad de ignorancia, pero no es así. Es algo que tenemos que tener bien en claro qué ocurrió en la Edad Media y cuál fue la iniciativa. Muchos exponentes tratan este tema, como Justo L. González en la historia del cristianismo, pero también hay un libro de Rodney Starr, que es protestante, que también habla acerca de todo esto, de cuál ha sido la mentira que se ha propagado, ¿no? Entonces, los ataques se llevan a cabo del reforzamiento que esta gente da, ¿no? En Occidente, las cruzadas se han atacado una y otra vez, y esto viene de la ilustración, viene de la ilustración, ahí es donde empieza a haber este ataque a estas guerras religiosas, a estas guerras que solamente buscaban ciertos conversos, que buscaban atacar a los mansos, a los musulmanes, que eran personas tolerantes, personas que no hacían ningún mal a nadie. Entonces los cristianos decidieron conquistar sus tierras, confiscar sus bienes, entre otros detalles que ya nosotros sabemos, y asesinar y acabar con todo para que el imperio romano católico, por así decirlo, la iglesia, gobernara más lugares, y etcétera, etcétera. Pero varios exponentes tratan este tema y es un tema delicado. Pero ¿cuál fue el principio? ¿Qué fue lo que orilló a la cristiandad a comenzar guerras santas, como comúnmente se le escucha? Bueno, los ataques han sido reforzados también por convicciones protestantes, es decir, con la finalidad de atacar al catolicismo romano se acusa a las cruzadas de ser intolerantes, de ser terribles. Que claro, hubo crímenes de guerra, sí los hubo, claro que sí. También sería una ridiculez decir que no los hubo, claro que sí, hubo crímenes terribles dentro de las cruzadas. Pero ¿cuál fue la iniciativa? Um, la iniciativa de estos ataques fue lo siguiente. En el tiempo de la edad cristiana, ya del año 1000 en adelante, se iban a lugares
a peregrinar, obviamente. Las peregrinaciones era algo bastante común dentro del cristianismo medieval. Entonces muchos cristianos iban a Ciudad Santa y ya aquí ya tenemos, pues vaya que el Islam, eh, estos personajes pues ya estaban conquistando mucha parte de Tierra Santa. Pero lo que ocurría era de que cuando un cristiano iba de manera inmediata a hacer su peregrinación, que era algo muy complejo, ir a una peregrinación, los caminos no eran como ahora, a pesar de la dificultad, pues muchos cristianos por su devoción iban a estos lugares, pero empezaron a haber ataques de los islámicos, del Islam. Para acabar con esto, a los peregrinos, pues obviamente a los que iban en camino, se les robaba sus pertenencias, se les asesinaba, a las mujeres se les violaba, mujeres cristianas violadas, a los hombres, imagínense usted esta escena, ¿no? Una familia iba de peregrinación para conocer aquel templo donde se supone que había sido edificado, que había sido construido por Constantino, donde se tenía el sepulcro de Cristo y la gente pues iba a ver para afirmar su devoción, como usted quiera verlo. Y salía un grupo de estos hombres del Islam, como comúnmente conocido con otro término, antes de Islam, obviamente, y ellos tomaban las pertenencias, tomaban a la esposa del cristiano, abusaban de ella, al cristiano le desgarraban el estómago para que sus entrañas salieran, y las entrañas del cristiano lo hacían que por un patíbulo diera vueltas para que mientras caminaba sus entrañas se salieran. Y había actos bastante terribles, ataques de estos hombres hacia los cristianos que iban para allá. Entonces, las provocaciones, los musulmanes empezaron haciendo incursiones a áreas cristianas, de hecho, ya en la edad de Mahoma. Ellos querían conquistar Occidente, los de Oriente querían conquistar Occidente. Entonces, para no hacer largo este asunto, la realidad es de que los musulmanes buscaban conquistar Tierra Occidente, buscaban derrotar a los cristianos. Entonces, estamos hablando desde el año 635. Entonces, en el año 636, de hecho, el ejército bizantino tuvo que abandonar Siria. Jerusalén fue tomada en el año 638. Los ejércitos musulmanes continuaron su avance e invadieron Egipto. Entonces, cristianos se apoderaron de la ciudad de El Cairo. Alejandría cayó en poder de ellos en el año 642. Entonces, aquí cabe aclarar esto, los musulmanes no eran personas pacíficas, no lo eran. Eran personas agresivas, personas que querían atacar al cristianismo. Y esto es la iniciativa principal de las cruzadas, todo lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, es cierto que las cruzadas fueron fundamentalmente iniciativas de carácter defensivo. Ahí decía un hermano, es que me cuesta trabajo creer que los cristianos hayan hecho tantas atrocidades. Es que empezó desde un carácter defensivo. Y en el contexto era contestar aquellos agravios sufridos por los de Occidente. Entonces debemos de considerar que el inicio de las cruzadas fue netamente de principio de defensa. En el año 1009, precisamente, por ahí dije el año 1090 y algo, pero en el 1009, bajo la dirección de Califa Fatim al-Hakim, los musulmanes destruyeron la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, espléndida basílica construida por Constantino, que es lo que mencionaba, un lugar donde estaba la tumba que, según eso se creía, había sido depositado el cuerpo de Jesucristo. Entonces, al ser asesinado después al-Hakim por sus adversarios políticos, la tolerancia religiosa en estos lugares se restableció en Jerusalén, o sea que había permiso para que los cristianos visitaran aquellos lugares santos.
De hecho, el valor del movimiento de los peregrinos probablemente resultó un factor primario en las políticas verdaderamente liberales que habían prevalecido en Jerusalén, que controlaba por los musulmanes durante los siglos. O sea, había una tolerancia y eso permitió cierta, que se tomara del conocimiento. De hecho, se empieza a tomar mucho del conocimiento musulmán para mucha de la teología del medievo, cabe mencionarlo. Exponentes como Averroes, Avicena, que me parece que es, uno es musulmán, otro es judío. Entonces, a pesar de todo eso, los cristianos recorrían estos lugares para, pues, visitar Tierra Santa. De ahí que cada uno de los poblados de Anatolia, por donde discurría el camino hacia Jerusalén, empezaron a cobrar los musulmanes a peaje a los cristianos. Desde ahí ya había abuso. Peor todavía fue la suerte que corrieron muchos cristianos que fueron secuestrados y vendidos como esclavos, fíjese usted, y de algunos que fueron torturados y a menudo simplemente por diversión de parte de los musulmanes. En pocas palabras, los musulmanes empezaron. Yo sé que lo digo de manera muy simplista, pero es una realidad. Los musulmanes comienzan el ataque hacia los cristianos por netamente diversión, por sentirse superiores, por la religión que ellos abrazaban. Entonces, el Papa, describiendo la tortura que había ocurrido para muchos peregrinos, la violación, asesinatos y profanación de las iglesias y lugares sagrados, menciona lo siguiente, es un interesante discurso. Muchas iglesias de Dios han sido profanadas, han sido destruidos los altares con inmundicia y profanación, han circuncidado a cristianos y han dejado manchas de sangre sobre los altares o los han vertido en las pilas bautismales. Se han entretenido matando cristianos, abriéndoles el vientre y extrayendo la parte final de sus intestinos, que a continuación han atado a un poste. Después han azotado a sus víctimas y las han obligado a dar vueltas alrededor del poste hasta que sus intestinos se hayan desparramado y ellos han caído muertos en el suelo. ¿Qué podría decir yo de la abominable violación de las mujeres? Sobre esta cuestión, tal vez sea peor hablar, pero permaneceré en silencio. Estas son palabras del Papa Urbano. Entonces él planteó que el tema del conflicto era necesario que hubiera un conflicto armado. Pero cabe mencionar que en este tiempo, yo sé que hay un tiempo donde aún el exponente Justo L. González lo menciona, que para financiar las cruzadas se venden indulgencias. En el tiempo del Papa Urbano no fue así. En el tiempo del Papa Urbano, los mismos cruzados financiaron, eran gente de poder, financiaron sus peregrinaciones para ir a defender a los cristianos que estaban en Tierra Santa. Ese era el propósito, defender a los cristianos que iban a Tierra Santa. Pero obviamente esto también trajo, pues, el propósito de quitar a los musulmanes que estaban causando gran agravio a lo que era la Tierra Santa. Ahora, que hubo intenciones de poder, de gobierno, es muy probable que sí. Pero también cabe mencionar que sí fue una respuesta de defensa para atacar a estos musulmanes que estaban haciendo gran agravio a los cristianos. El Papa había tratado de conseguir una tregua de Dios entre los nobles feudales, muchos de los cuales parecían inclinados a hacer la guerra. Los feudales querían eso. Incluso a sus amigos, simplemente en aras de una buena lucha. Esta era una buena lucha, decían ellos. Después de todo, esto era lo que ellos trataban de hacer cada día desde su tierna infancia. Era la oportunidad. El Papa Urbano dijo entonces: guerreros cristianos que continúan y vanamente buscáis pretextos para guerrear, alegraos. Diciéndoles, bueno, ustedes que buscan pretextos feudales para la pelea, para la guerra, alegraos. Porque hoy habéis dado con un pretexto verdadero. Si sois vencidos, tendréis la gloria de morir en el mismo lugar que lo hizo Jesucristo. Y Dios nunca olvidará que Él os encontró en batallones sagrados. Soldados del infierno, convertíos en soldados del Dios vivo. Al decir el Papa estas palabras, gritos de Dei il Volt,
Deus vult, Dios lo quiere. Se oyeron entre la multitud y los hombres empezaron a cortar trozos de capa y de otras piezas de vestir para hacer con ella cruces y cosería en sus espaldas y pechos. Todos estuvieron de acuerdo que la próxima primavera se pondría en marcha hacia Jerusalén a defender a los cristianos que estaban sufriendo estos agravios. Y aquí va la pregunta, hermanos, aquellos que están escuchando este audio. Tomando en cuenta que las cruzadas comienzan con un carácter de defensa, ¿usted lo ve mal? Porque tenemos a un gobierno y a un pueblo que quiere defender a los suyos, que están siendo abusados de manera terribles sin que los crímenes de estos hombres sean pues castigados. Ahora, hay un problema que siempre tenemos los cristianos y cualquier persona, siempre generalizamos. Todos los musulmanes, no todos, cierto sector de los musulmanes. No, es que los soldados cruzados hicieron muchos males, no todos. Muchos de ellos iban a atacar a aquellos que estaban cometiendo el agravio. Ellos iban a atacar a aquellos que estaban cometiendo el agravio. Estaban defendiendo su patrimonio. Entonces, los aspectos económicos de la cruzada, como vengo diciendo, sí, es verdad que hubo un tiempo donde los papas querían financiar lo que son las cruzadas con las indulgencias, pero en este caso no fue así. Cuando las cruzadas empezaron, empezó el batallón en el 1009, que se empezó a organizar todo, es cuando se comienza a que los hombres ricos financiaran. Entonces, en el año 1096 fue la primera cruzada. Por ahí dije la fecha. O sea, en el 1009 empezaron los conflictos y aún desde el año 600 ya había conflictos donde los musulmanes estaban constantemente atacando. Pero en el año 1096 fue la fecha de inicio de las cruzadas, donde los cristianos buscaron defenderse por toda la problemática que se estaba causando. En el año 1096 empieza la primera cruzada. De haber estado pensando por un periodo de estrechez y economía, la última cosa que habría hecho la nobleza habría sido participar en una cruzada en Tierra Santa. Peter Ediburi lo explicó en los siguientes términos. Ir a Tierra Santa como cruzado era caro, y los costes fueron asumidos por los mismos cruzados. No por ventas de indulgencias, por los cruzados, por sus familias, sus señores y cada vez más desde fines del siglo XII, por impuestos recaudados por la Iglesia de Occidente. Que sí, hubo impuestos, hubo cobros, los cuales llevaron a hacer esto. ¿Cuál es mi postura sobre esto? Bueno, trato de analizarlo. Obviamente es un tema bastante complejo, muy polémico. Al menos tengo algunas bases de lo que estoy leyendo sobre el expositor Rodney Stark, también Justo L. González. Tienen muchos paralelos, aunque diferencias y diferentes puntos. Pero ese era el fin de la cruzada. La cruzada inicia con carácter defensivo, que había otros propósitos, que se quería saquear a los musulmanes. Bueno, eso pasó, pero no era la intención primaria. Eso no era. Es algo que debemos de siempre comprender cuando vemos a un exponente hablar, cuando vemos la historia y todo esto. Tenemos que tener bien entendido que hay una intención primaria. ¿Cuál fue la intención primaria de cierta doctrina? De hecho, la gran riqueza de las órdenes caballerescas comprometidas en las cruzadas no fue el fruto del saqueo, no, sino más bien el resultado de donaciones de legados y realizados en Europa. Hubo donaciones las cuales llevaron a todo esto, ¿no? Es una realidad. Ok, se escucha mucha interferencia. Espero que no se haya oído mucho. Ahí me avisan si no sé si soy interferencia o no, Ok. Entonces ahí tenemos esta problemática, ¿no? La razón genérica de todo esto que ocurrió de los caballeros de Europa, la razón genérica fue la percepción de que cada uno de ellos necesitaba arrepentirse de sus pecados. Es decir, que aquellos que habían asesinado en las cruzadas, pues recibían muchas penitencias. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, mucha parte del sector cristiano, obviamente veía mal la guerra.
Y a los cristianos que iban a estas guerras, pues se les imponía penitencia y estaban bajo vigilancia, bajo guía espiritual. Pero ahí es donde entra, es lícito, y de hecho aquí es la teología de la guerra de San Agustín. La teología de la guerra de San Agustín. La teología de la guerra de San Agustín, vaya, pues él menciona que cuando es una guerra justa, cuando es una guerra en defensa, es lícita. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa idea, las cruzadas también pues toman parte importante. Exactamente como sucede hoy, la iglesia medieval mostró muchas profundas reservas en lo que al tema de la violencia se refiere. Y creo que pues sí, no tendría una respuesta totalmente certera sobre esto, ¿verdad? Pero sí se mantiene uno con reservas. Pero creo que al mencionar la defensa personal, creo que aún la misma ley de Dios argumenta que es posible la defensa, ¿verdad? Entonces, se mostró muchas profundas reservas en lo que al tema de la violencia se refiere, especialmente tratándose de los asesinatos que los cruzados habían cometido. Esto creó serias preocupaciones entre los caballeros y sus confesores, porque entre la nobleza medieval la guerra era crónica. Todo noble que sobreviviese durante muchos años podía ser sospechoso de haber matado a alguien, y eso era mal visto, ¿verdad? Todos los confesores ponían diferentes tipos de penitencias a cada uno de ellos. Entonces es notorio que estas peregrinaciones fueron las que empezaron esa guerra, ¿no? Tal vez el peregrino más notorio fue Fulk III, conde de Anjou. Bueno, él fue que le impusieron 4 peregrinaciones y es lo que hacían, que se les daba peregrinaciones a los cristianos que iban a las cruzadas con la finalidad de que sus pecados fueran perdonados, ¿verdad? Pero aquí es el punto que yo quiero resaltar acerca de la cruzada. La primera cruzada, al menos la primera, y ya después podemos mencionar que hubo algunas distorsiones, sí. Pero el principio, y eso es lo que quisiera que se quedara en sus conciencias, el principio de la primera cruzada fue defender a los cristianos que estaban siendo atacados en Tierra Santa, que estaban yendo de peregrinos a Tierra Santa, por parte de musulmanes que obviamente llenos de maldad hacían males terribles a los cristianos. Ese es el enfoque. Fuera de ahí de que hubo un caso, claro que sí, donde los soldados hicieron muchas aberraciones, soldados de las cruzadas, pero aún el mismo Papa declaró de ellos que eran hijos del infierno, que eran demonios esos hombres que hacían tal mal. En este sentido, la llamada a emprender o cruzada no fue invitación a hacer algo novedoso. Sin duda, muchos caballeros habían estado considerando desde hace ya tiempo la idea de emprender una peregrinación. De hecho, el Papa mismo les había asegurado que con su participación en la cruzada, además de quedar limpios de todos sus pecados, bueno, esos ya son otros detalles, evitarían que la Tierra Santa, incluida la tumba de Cristo, continúe estando dominada y profanada por los enemigos de Dios. Así finalmente en el año de 1099, contra todos los pronósticos, los cruzados llegaron a Jerusalén. De Europa habían nacido aproximadamente 4.500 soldados de caballería y 30.000 de infantería. Pero las enfermedades, las privaciones, los accidentes, los abandonos y luchas redujeron a tal manera las filas de los cruzados a Jerusalén que llegaron unos 1.300 jinetes y probablemente 10.000 infantes, aunque los historiadores musulmanes hablaban de 300.000 soldados. Tras un breve asedio el 15 de julio de 1099, los cruzados irrumpieron la ciudad. De esta manera, después de unos años, de 460 años, el gobierno musulmán, Jerusalén estuvo de nuevo bajo el dominio de los cristianos, aunque con ocasión de conquista la ciudad sufrió gravemente destrozos y se despobló. Entonces la solución escogida fue crear aquí 4 reinos cuando conquistaron el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli, el reino de Jerusalén. Así fue como se dividió cuando los cruzados conquistaron Jerusalén por un breve tiempo, claro está, porque después fueron echados, ¿no? Pero toda esta batalla, todas estas guerras, todos estos sufrimientos,
Algo muy interesante es que la disciplina monástica y la habilidad marcial se combinaron por primera vez en el mundo cristiano. Eso es muy interesante. ¿Qué significa? Bueno, esto significa que muchos monásticos comenzaron a tomar la batalla, ¿no? Meterse a la guerra también ellos. Los caballeros hospitalarios se fundaron inicialmente para cuidar a los peregrinos cristianos que enfermaban durante su viaje a Tierra Santa, pero muchos monásticos también empezaron a entrar a la guerra, a pelear. Los hospitalarios vestían ropas negras con una cruz blanca en la manga izquierda. Los templarios vestían de ropa blanca con una cruz roja en el manto, que estos son los más conocidos. Ambas órdenes religiosas se aborrecieron intensamente la una con la otra, porque pues obviamente eran antagónicos, unos pacíficos y otros guerreros, pero juntas proporcionaron al reino de Jerusalén una fuerza militar fiable de soldados bien entrenados que fueron capaces de construir y defender una cadena de castillos estratégicamente situados a lo largo de las fronteras del reino. Algo bien interesante, que se le acusa a la Edad Media de que no tuvo progresos, científicos, que no tuvo progresos tecnológicos. Y cabe mencionar que los cruzados eran guerreros, vaya, totalmente capacitados. Soldados, si enfrentáramos un soldado del ejército más capacitado de la antigua Roma con los cruzados, definitivamente los cruzados arrasan por las armas, por las armaduras, por la pólvora, que también fue un invento chino que llegó hacia Occidente. Y los guerreros cruzados pues eran con tecnología muy alta y ellos peleaban, ¿no? Y esto es parte de entender todo esto de la guerra que se dio contra los musulmanes, ¿no? Pero sí, precisamente los crímenes de guerra, que es de lo que se acusa a los cruzados, ¿no? Los ataques contra los judíos que se produjeron en Renania se citan a menudo en apoyo de la misma idea, de decir que esto fue un atroz ataque. Sin embargo, como ya se ha dicho, en las últimas iniciativas no participaron las principales figuras que llevaron a cabo las cruzadas, sino únicamente grupos periféricos como el representado por Emich de Leisinger y variopinta banda de simpatizantes o pandillas desorganizadas. O sea, cuando había las cruzadas y se toparon con judíos, no era la intención de los cruzados asesinar judíos, pero ciertos grupos por ahí desorganizados, que eran simpatizantes del evento, sí lo hicieron y asesinaron a muchos judíos, a gran parte. De hecho, hay una historia donde se habla de un obispo, si no mal recuerdo es Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, y él fue a una cruzada. Entonces a los judíos, pues se les estaba por un grupo ahí que estaban haciendo mal, es como todo, hermanos, es como en tu iglesia hay grupos bien devotos y hay personas que no son nada devotas. Entonces, en las cruzadas hubo gente que hacía mal, ¿no? También ocurrió en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma vemos cómo hubo gente muy piadosa, pero gente que también hizo muchos males, asesinó, destruyó, acabó, entre otros detalles, ¿no? Que podemos analizar. Entonces las cruzadas también se ven influenciadas por ciertos personajes malos, por así decirlo, pero la intención primaria no era esa, la intención primaria era hacer justicia, la intención primaria era cuidar a los cristianos que estaban siendo atacados. San Bernardo de Claraval dice lo siguiente: no obstante, no fue en Francia, sino exclusivamente en el Valle de Rin, donde se produjeron las matanzas de judíos durante la Segunda Cruzada, una vez más en Colonia, Maguncia, Metz y Worms y Espira. En esta ocasión, un monje llamado Rudolfo ayudó a suscitar a los alborotos antisemitas. Un monje llamado, que es Rudolfo. De todos modos, el nombre de víctimas habría sido mucho mayor de no haber intervenido San Bernardo de Claraval. Y de hecho lo publiqué en la página porque se me hizo muy interesante, que de hecho tuvo muy poca interacción, pero igual lo explico.
que recorrió el valle del Rin y ordenó por fin y poner fin a los asesinatos. De esta intervención dejó constancia escrita el cronista judío Efraín de Bon. El Señor escuchó entonces nuestro gemido. Tras el sacerdote malo, envió un sacerdote digno, un gran hombre, se llama Abad Bernardo, de la ciudad de Claraval, que les dijo: se puede entender que vayáis contra los musulmanes. Sin embargo, todo aquel que ataca a un judío y trata de matarlo es como si atacaras al mismo Jesús. Mi discípulo Rudolfo, que aconsejó destruirlos, no estuvo acertado al dar semejante consejo, porque en el libro de los Salmos se lee con respecto a los judíos: no matéis, para que mi pueblo no se olvide. De no haber sido por la misericordia de nuestro Creador, que envió al mencionado Abad, no habría quedado un resto superviviente de los judíos. Lo que menciona esta parte, precisamente que viene en el libro de Falso Testimonio de Rodney Stark. Bueno, es bastante interesante ver. Ahora, no quiero decir que todas las cruzadas fue positivo. Lo que trato de mencionar es de que hubo aspectos negativos, pero también hubo aspectos positivos. Y es algo que muchas personas no consideran, pero es una realidad. Se debe de entender que las cruzadas, pongamos un ejemplo, hermanos. Tenemos en un barrio de la localidad de, no sé, ¿de qué país es usted? Yo soy de México. Y algunos violentos sacan sus armas y empiezan a disparar. Entonces no hay quien les ponga un alto. Entonces usted es un policía cristiano y dice: bueno, yo voy a ir a esa batalla porque están matando mucha gente y debo detener a esos violentos. Es algo que debemos de considerar. ¿Por qué había esa defensa? ¿Por qué el pueblo de Israel aún tenía sus guerreros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y el Dios que dice no matarás, ¿por qué mandó matar al pueblo de Abimelech? ¿Por qué? Bueno, hay una explicación teológica sobre este asunto, ¿verdad? Ahora, no estoy justificando los crímenes de guerra, que es lo que nos hablaba aquí precisamente de estos hombres, ¿no? De los cruzados que mataron judíos, ¿verdad? El caso es que muchos que queremos condenar estas prácticas hoy en día no fueron exclusivas de los cruzados, sino que fueron consideradas apropiadas y ambas partes las utilizaron. En este momento era bastante necesario que se levantara. Y dice un hombre llamado Bemundo VI, que gobernaba Antioquía, se encontraba fuera de la ciudad cuando sucedió una catástrofe y envió una carta para contarle lo que se había perdido por estar ausente. Habrías visto a tus caballeros en postre bajo las pezuñas de los caballos, tus casas asaltadas por saqueadores. Habrías visto a tu enemigo musulmán tratar sin miramiento a algunos del lugar donde vosotros celebrasteis la misa, cortando las gargantas de monjes, sacerdotes y diáconos sobre los altares, dado muerte súbita a los patriarcas y condenando a la esclavitud a los príncipes reales. Habrías visto cómo el fuego se extendía por tus palacios y tu cabeza ardía en este mundo antes de ir a parar a fuegos del mundo venidero. Es lo que está mencionando de lo que los musulmanes hacían, ¿no? Y es verdad que hubo sanguinarios soldados crueles y después de todo, pues estos habían sido entrenados desde niños para hacer la guerra cara a cara. De hecho, la iglesia de Oriente tiene mucho rencor a las cruzadas y las considera perversas. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en Constantinopla, como muchos cruzados saquearon. Pero esos cruzados pues estaban comportándose de una manera ilegítima. Pero el Papa Urbano II los había calificado como soldados del infierno a estos, ¿verdad? O sea, se condenó a estos soldados malvados cruzados. O sea, no todos los soldados cruzados tenían toda esa misma conciencia de hacer mal, no. Estos soldados fueron acusados por el mismo Papa Urbano II porque estaban haciendo mal. Pero aquí va la pregunta, mis hermanos, aquellos que están conectados en este vivo, que gracias por estar aquí. La pregunta es, como decía el expresidente mexicano, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es un tema difícil, ¿eh?
O sea, no, ¿estás a favor de la guerra? Bueno, en este caso fue un caso de defensa, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Me gustaría leer sus comentarios. Voy a aprovechar para leer los comentarios. Se escucha perfectamente como si fueras a grabar una rola, me dice acá mi estimado amigo Jairo. Es que conoce que tengo un micrófono, por eso lo dice. Sujei, saludos desde Tabasco. Saludos, hermano. Gracias por estar en este audio. Aquí tenemos al buen Pablo. Saludos, Pablo. Gracias por estar presente. Y bueno, aquí les pido que oren por mi buen amigo J.R. González, que tiene dengue. Por ahí le dio dengue al hermano. Ya creo que ya está mejor, hermano. Espero que estés bien. Ahí estamos orando por él. Y les pido que oren por J.R. González. Se escucha muy interesante. Mucha interferencia, más bien. Sí, no sé qué pasó. Disculpen. Creo que ya me está fallando mi cable. Tengo que cambiarlo. Es que se llena de santidad el micro, dice acá mi amigo. Ahora se escucha perfecto. Gracias, Ojei. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario referente a lo que se está tocando respecto a las cruzadas. Igual vamos a esperar si alguno tiene algún comentario. Aquí seguimos en el vivo. Si tienen algún comentario, pues lo pueden hacer sin ningún problema referente a lo que hemos argumentado acerca de las cruzadas. No es un tema difícil. Ahora, que hubo abusos, sí los hubo. Es como si queremos defender la reforma, ¿no? Yo que abrazo muchas doctrinas de la reforma, no puedo defender todo. O sea, yo sé que hubo cosas incorrectas en la reforma, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de ser bien analíticos. Las cruzadas, mmm, para mí es un tema pues interesante y creo que de alguna manera fue legítimo. Fue legítimo esta guerra. Esta guerra que se dio. Fue la historia lo avala. Los que comenzaron a atacar fueron los musulmanes. No, los musulmanes no eran pacíficos porque hay muchos comentarios ahí aún del presidente Obama de que las cruzadas fueron bastante sangrientas, que era como ser el mismo Hitler, bueno, eso lo dijo otro exponente, entre otros detalles que se necesitan analizar a la luz de la historia. Hay varios exponentes a través de la historia que hablan de esos temas, sobre la iniciativa acerca de las cruzadas. En conclusión, lo que yo argumento es de que efectivamente fue para defensa del pueblo, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener bien en mente, hermanos. Así que, pues igual si quieren poner alguna pregunta, igual aquí voy a estar, solamente vamos a poner un pequeño intro. Fíjate que me parece interesante lo que dice aquí Sujei. Dice él, sería fácil decir que el fin justifica los medios, pero las implicaciones que traen una guerra a los costos humanos son inevitables. Sí, son inevitables, pero ¿qué hacer en un evento así, no? O sea, ¿qué hacer en un evento donde tu pueblo está siendo atacado? Donde crímenes terribles están dados a tu pueblo, se están dando contra tu pueblo, ¿verdad? Es difícil. Yo creo que se necesita un análisis bien profundo, filosófico, teológico y histórico sobre todo. Ahora que las cruzadas son enteramente malignas y que la intención era matar gente sin algún motivo, solamente religioso, no es cierto. Eso sí no es cierto. Dice Sabdiel,
Pues si es para combatir a los que hacen injusticia puede ser justificable, pero siempre habrá gente con buenas intenciones y también gente que abusan de la situación, como el fraile antisemita. Exactamente, hermano. No, y pasó en la Reforma, ¿no? También pasó como muchos discípulos de Lutero abusaron. Muchos discípulos de Lutero abusaron y se fueron a la guerra, a las armas. Ahí, de hecho, los campesinos en nombre de Lutero hicieron mal. Y los campesinos fueron asesinados, ¿verdad? ¿En qué caso no aplicaba poner la otra mejilla? Mira, Diego, por ejemplo, no sé, es que puede ser muy a debate esto, pero si alguien mata a un pariente, lo que le manda la ley es un castigo. O sea, no creo que ante un delito, eh, por ejemplo, de asesinato, pues bueno, vamos a poner la otra mejilla y no vamos a hacerle nada a esta persona. Puede ser, pudiera aplicar o tal vez el perdón, pero yo creo que hay leyes, hay leyes que a los gobernantes les compete, al gobierno civil. Y de hecho, si vemos a Israel, pues a Israel había un sistema de perdón de pecados, pero aquel que cometía delitos y cometía crímenes, vaya, había pena de muerte para muchos de ellos que asesinaban. Ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús habla de un perdón interno, ¿verdad? Que el hombre perdone, que el hombre no busque vengarse. El hombre por sí mismo, pero el gobierno civil, el poder civil debe actuar. Y en este caso, pues tenemos entendido que la iglesia en ese tiempo, juntamente con el Estado y con los feudales, etcétera, pues tenían el gobierno. Y de hecho ellos son los que costean, ellos son los que van para poder detener esta masacre que se estaba dando a los cristianos, a los peregrinos. Sería interesante ponerlo en la mesa, lo sé. Creo que va más allá, no quiero dar argumentos muy simples, pero creo que es un tema bastante profundo, ¿no? Y hay especialistas. De hecho, es un libro algo criticado y yo creo que va a tener sus fallas. Uh, Va a tener sus fallas, pero el libro de Rodney Stark, Falso Testimonio, toca precisamente los argumentos que toqué, juntamente con Justo L. González. Justo L. González también en su tomo de la historia del cristianismo habla acerca de las guerras. Dice Erika, saludos Erika. Uh, Dice, pero somos nosotros los que debemos hacer justicia o podemos nosotros hacerla por nuestra cuenta. En este caso no. En este caso vuelvo a insistir, los que hicieron justicia fue el poder político, el gobierno, los feudales, los que tenían el poder económico. Entonces, ellos son los que toman la decisión de defender al pueblo cristiano. Yo no puedo hacer justicia. O sea, si alguien matara, que Dios no lo quiera, algún pariente mío, yo no puedo matar a esta persona. Si yo lo mato, vaya, pues me va a cargar la ley. O sea, la ley me va a cargar un delito. Porque asesiné, no puedo hacerlo. Entonces ahí yo creo que es donde aplica, poner la otra mejilla. Lo perdonas. Perdonas al asesino. Para que no guarde odio tu corazón, ¿no? Que es lo que el Señor Jesucristo demanda. Pero la ley debe de castigar a este hombre. O sea, la ley, el Estado no va a decir, ay, sí, vamos a perdonarte este agravio que cometiste, este asesinato. No. Hasta Paul Washer da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien conocido de que él hablando acerca de la imputación o acerca de la sustitución penal de Cristo, diciendo que si alguien mata a tu familia y va y el juez lo perdona así como si nada, pues será un juez injusto. No está aplicando la justicia. Entonces, creo que los que aplicaron esto en este caso fueron el gobierno. O sea, no fue cualquier cristiano, no fue laico. No. Para nada, para nada, para nada. Entonces, dice Sujei, hermana Sujei, perdona, y de acuerdo, pero por eso digo que las implicaciones son inevitables. Sí, hay muchas implicaciones referente a esto. Hay muchas implicaciones que se tienen que considerar, ¿verdad? No es una defensa ni apología al catolicismo o algo así, pero yo creo que es interesante al menos indagar y conocer todas estas situaciones, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario.
Pero sí, efectivamente, es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo. Pero bueno, yo creo que esto será por mi parte. Mi conclusión es que iniciaron con defensa. El Papa, juntamente con los gobernantes, con los feudales, con los poderosos, pues quisieron defender al pueblo cristiano. Ahora, que hubo injusticia, sí, sí las hubo. Hubo crímenes de guerra, sí. Pero, pero bueno, no fue esa la iniciativa, ¿verdad? No fue. Yo les doy gracias por su atención en este breve audio. Igual, creo que hubo algunas fallas técnicas por ahí. Voy a tratar de hacer este audio tal vez en formato de podcast para subirlo después, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco su amable atención. Cualquier duda y comentario, pues